Muchas gracias, Luis, por haberme invitado, muchas gracias a la Fundación y además por darme la mejor hora de la parrilla, porque después del chute de cafeína y chocolate, pues la atención es muy superior, ¿no? Por la mañana a Paulo no le han hecho nadie caso porque veníamos todos dormidos. Bueno, lo ha sustituido porque es mucho más dinámico que yo seguramente, eso es verdad. Bueno, dicho todo lo cual, este es el título de mi exposición de esta mañana, en buena medida vinculado, claro, con el penúltimo libro, que es el de Lectocracia, pero en realidad con muchos años dedicados a esta cuestión profesionalmente, ¿no? Me gustaría, perdón, ya me he pasado. Me gustaría empezar por estas 10 tesis sobre la lectura. Voy a intentar sintetizar 30 años de vida profesional en 10 tesis fundamentales. Seguramente me dejo cosas fuera, pero en fin, por el ánimo ya de resumir y de sintetizar, voy a intentar hacerlo en esas 10 ideas. La primera de ellas: no existe absolutamente un solo gen en todo nuestro cuerpo que nos predisponga a leer, ni uno solo. Es decir, no somos, al menos no originalmente, animales lectores. Y los neurolingüistas nos dicen varias cosas al respecto. Que en nuestros cerebros existe una zona denominada caja de las letras, que es lo que os comentaba antes, en el área temporo-occipital izquierda, es decir, aquí, debajo de la oreja, debajo de esta oreja, que es el área de la forma visual de las palabras, una área que está encargada de su reconocimiento, capaz de distinguir en milisegundos de manera concluyente los rasgos que definen una misma letra, cualquiera que sea su formato. También nos dicen que nuestros cerebros son capaces de reciclar áreas neuronales originalmente desarrolladas para otras cosas, sea la percepción del espacio, sea el sonido, sea lo que sea, para establecer conexiones inapelables entre un símbolo y un sonido, entre un grafema y un fonema, ¿no? También nos dicen que en nuestros cerebros se produce un aumento considerable de la masa gris, cuando aprendemos a leer, un aumento considerable de la masa gris con el procesamiento visual de nivel superior, con el procesamiento fonológico, con el procesamiento semántico. Y hay cambios estructurales y morfológicos en nuestros cerebros cuando aprendemos a leer. Si bien, por tanto, no somos animales lectores, podemos convertirnos en tales mediante un entrenamiento específico, porque nuestros cerebros son maleables y se prestan a ello en un ejercicio que es siempre, se podría decir, casi una suerte de milagro primordial, ¿no? Porque quien aprende a leer lo hace siempre como si fuera la primera vez. A cada uno de nosotros nos sucede como si fuera la primera vez, porque no somos animales lectores. Somos, sí, y eso no debemos olvidarlos, somos animales que inventan tecnologías, que nos transforman al utilizarlas, y la invención del alfabeto y de la escritura y la lectura son algunas de esas antropotecnias, así le llaman normalmente en la literatura sobre esto, más poderosas que haya inventado los seres humanos, sin ninguna de las dudas, ¿no? Pero sin una formación específica, que esté bien dirigida, que tenga en cuenta las propiedades de nuestros cerebros, nunca nos convertiremos en lectores. Segunda idea: la lectura no es buena ni mala, sino todo lo contrario. Y aquí, perdonadme que sea seguramente un poquito extenso, pero me voy a regodear en el asunto histórico. Yo me doctoré en Historia, por tanto, todos mis libros tienen en buena medida una reflexión, creo que bastante detenida, sobre la génesis histórica de las cosas que nos suceden, ¿no? Y aquí fijaos en lo siguiente: esta es la Börsenblatt des Deutschen Buchhandels, que todavía existe, que es la Börsenblatt es como la Gaceta, ¿no? La Gaceta de los libreros alemanes, que abarca todo el ecosistema editorial. Pero dejadme leer un texto sumamente revelador, que es la traducción de lo que viene ahí en los caracteres, ya sabéis, germánicos, ¿no? Dice así, voy a leer textualmente, ¿vale? Conciudadanos míos, los libros son nuestros mejores y sobre todo nuestros más leales amigos. Nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestra más tierna infancia, sin abandonarnos jamás. En los momentos felices y sobre todo en los difíciles nos reconfortan, nos alegran, nos edifican y nos relajan. De hecho, un libro u otro es a veces decisivo y determinante para toda nuestra existencia espiritual. No es cierto que los amantes de los libros sean los marginados de la vida a los que no se puede tener en cuenta para el trabajo práctico de cada día. El bibliófilo, sigue el texto, es la persona que ve en el libro el complemento espiritual más valioso de su vida, que saca fuerzas del libro para el trabajo y el deber, para quien el libro es algo más que un descanso temporal o solo un adorno espiritual de la vida cotidiana.
que trata de encontrar al hombre eterno en el libro y encuentra su camino de vuelta del hombre al libro. Por eso, la vida activa y el gozo de los libros no son cosas opuestas, sino que se complementan y enriquecen infinitamente. Hasta aquí no creo que haya absolutamente nadie que no pueda estar de acuerdo con esto, ¿verdad? Todos los que estamos aquí llevamos toda la vida dedicados a ello y no contradeciríamos una sola palabra de lo que os acabo de escribir, ¿verdad? Bueno, pues permitidme que me regodeen la suerte, como los toreros, y lea un fragmentito más. Espero no pasarme de tiempo después. Hay libros que hojeamos, sigue el texto, Hay libros que hojeamos sin obtener de ellos ningún beneficio para nuestra vida o nuestra existencia espiritual, pero sin embargo hay otros libros que influyen decisivamente en nuestro desarrollo y en nuestra existencia espiritual. Es más, la determinan. Esos libros que leemos por primera vez con la cabeza caliente y el corazón palpitante, las emociones que nos decía antes, ¿no? Paulo, que recorremos volando en trompa, a los que volvemos a echar mano al cabo de un tiempo, que leemos con actitudes diferentes y siempre cambiantes en las distintas etapas de nuestra vida, en las relecturas, ¿no? Que retomamos cada año y con los que cada vez desarrollamos una relación diferente. Y concluyo. En cualquier caso, el buen libro siempre conservará su valor eterno. El libro no solo está destinado a entretener a la gente, también a educarla. Y aquí la palabra escrita suele tener un efecto mucho más duradero y memorable que la palabra hablada. Justamente lo que decíamos antes, sí, lo tiene. A veces puede inducir épocas espirituales e ideológicas enteras de un pueblo o un continente. Se erige entonces como bandera, por así decirlo, sobre los albores de una nueva era. Bueno, termino aquí. Sé que me he pasado de extensión en la cita, pero creo que vale la pena, porque el texto que os acabo de leer, fue pronunciado con ocasión de la primera semana del libro de la Gran Alemania, el 30 de octubre de 1938. Y fue recogido en esta Gaceta, unos días después, el 2 de noviembre de ese mismo año, 1938, en la revista del gremio de libreros y editores, la conocida, como os he dicho antes, la Wochenblatt, ¿no? Bueno, el lema del encuentro no era otro, ni más ni menos, que el que aparece ahí, ¿no? Que es el valor eterno de los buenos libros. Y la conferencia, adivinad quién la pronunció. Joseph Goebbels. Bueno, un extraordinario amante de los libros y de la lectura. Y no voy a abundar en todo esto, porque esto podéis encontrar en uno de mis libros, toda esta historia, ¿no? Una historia realmente increíble, ¿no? Cómo los jerarcas nazis se deleitaban en el libro y la lectura, ¿no? Y cómo además toda la industria editorial alemana en ese momento, ¿no?, del periodo nazi era la más floreciente de toda Europa, sin duda. Es más, muchos de los sellos actuales prosperaron gracias a la venta de esos libros al frente alemán, ¿no? Bueno, continúo. Con lo que el libro no es bueno ni malo, sino todo lo contrario. Y voy a leeros también ahora otro breve texto, en este caso sí un poquito más corto, ¿no? El texto dice lo siguiente. Después de leer, cito textualmente, a Yu Pi Tung Qian, este es mi chino de andar por casa, también llegué a la conclusión de que sería mejor para mí leer y estudiar solo. Al cabo de 6 meses, dejé la escuela y organicé un programa de educación propio que consistía en leer todos los días en la Biblioteca Provincial de Hunan. Fui muy regular y concienzudo al respecto, y considero que el medio año que pasé de esta manera fue extremadamente valioso para mí. Iba a la biblioteca por la mañana cuando abría. Al mediodía solo me detenía para comprar y comer 2 pasteles de arroz, que eran mi almuerzo diario. Me quedaba en la biblioteca todos los días leyendo hasta que cerraba. En el año 1936, un periodista norteamericano que se llamaba Edgar Snow, que quizá os suene su nombre, ¿no?, hizo una entrevista al autor de este texto, que era Mao Zedong, ni más ni menos. Comenzando por su infancia y adolescencia, por su periodo formativo posterior al que corresponde este texto, y en aquel encuentro Mao reconoció que la lectura, que los libros, que las bibliotecas de su localidad habían resultado claves en su formación. Decía, cada día puntualmente, a la hora en que abría la biblioteca, un hombre joven, alto y vestido de manera sencilla entraba en el edificio con un paso tranquilo. Esto lo relataba el periodista norteamericano, ¿no? Después de encontrar el libro que buscaba, se sentaba en una mesa de la sala de lectura y leía sin cesar, casi sin interrupción, hasta la hora del cierre. El momento en el que ponía el pie en la biblioteca era para él, según las palabras que él mismo utilizó para rememorar aquel periodo, como un buey suelto en un huerto, es decir, como un animal que disfruta, ¿no?, sin límite, de manera ilimitada. La gran revolución cultural proletaria se encarnó sobre todo en la edición de este pequeño libro que veis aquí, ¿no?
en un pequeño libro rojo de bolsillo que no siempre fue rojo, inicialmente fue azul, cuyas cubiertas fueron azules, ¿no? Que tenían esas tapas de vinilo muy resistentes del que se imprimirían entre los años 1963 y 1970. Adivinad qué cantidad de libros se imprimieron. Arriesgada, hacemos una porra. Se imprimieron, es el segundo libro más impreso en la historia de la humanidad, 1.000 millones de copias. 1.000 millones de copias. Ese libro rojo, contiene 427 citas del camarada Mao que están divididas en 37 capítulos, a partir de los escritos que él iba publicando entre los años 29 y 64 del siglo XX, sobre toda clase de materias que iban desde la guerra y el arte hasta la filosofía, la política o muchas otras cosas, ¿no? Aquel libro rojo él lo definió como una bomba atómica espiritual, así le llamaba él, bomba atómica espiritual, y presumía que era mucho más potente que las bombas de neutrones. Y efectivamente lo es, porque fue capaz de someter a 1.000 millones de personas. Eso no hay bomba atómica que pueda matar de una sola vez a 1.000 millones de personas, pero sí un libro capaz de someter a 1.000 millones de personas, ¿no? Por tanto, leer, y aquí es donde voy, leer no es en sí mismo ni bueno ni malo, es falso. Sí. Todo dependerá, eso sí, del sentido y la intencionalidad que le proporcionemos a la enseñanza de las lecturas. Tercer punto. Y disculpad si es demasiado prolijo esto, pero si queréis esta presentación y queréis verla con más tranquilidad, no tengo el más mínimo inconveniente en distribuirla, ¿no? Y es que sabemos desde hace al menos 65 70 años, desde los primeros estudios de sociología, gracias a las investigaciones, ¿no?, de la sociología de la educación y de la lectura, sabemos varias cosas. Sabemos que existe una correspondencia estadística innegable, incontrovertible, entre el capital cultural, educativo y económico de las familias y la riqueza de vocabulario de sus hijos, porque el número de palabras que escuchan a una edad tan temprana como la de 3 años es gigantescamente diferente. Sabemos también que los niños de familias, lo que discutíamos antes, cultural, educativa y económicamente desfavorecidas, interiorizan a una edad muy temprana los límites de sus expectativas y de sus disposiciones, si queréis, de sus gustos. Vamos a llamarlos así, si quisiéramos expresarlo de sus predisposiciones, de sus disposiciones, y que eso se notará a lo largo de toda su vida, especialmente en lo que se refiere al fracaso y al abandono escolar. Y sabemos también que existe una correlación estadística altamente significativa entre el capital cultural y educativo de las familias en forma, como decía antes, de los títulos escolares que tienen los padres, fundamentalmente las madres, ¿no?, y el desarrollo de la comprensión lectora y del gusto mismo por la lectura. Las estadísticas, como os digo, son temporal y geográficamente incontrovertibles, persistentes. Puede haber ligeras desviaciones, pero son irrebatibles. En suma, aunque invoquemos constantemente, y eso lo hacemos en todas partes, ¿no?, el espíritu universal de la alfabetización, y no nos cansamos de hacerlo, la equidad y la igualdad de oportunidades, nos encargamos de desmentirlo de manera sistemática. Y ese es el problema fundamental. Y la lectura no es un don arbitrario. Una vez más, si utilizo evidencias estadísticas es porque estoy cansado de debates superfluos. Entonces, una de las cosas más curiosas de la sociedad es que cuando discutimos sobre lectura, sobre gustos lectores, sobre nuestra predisposición a convertirnos o no en tales, solemos hacerlo utilizando, digámoslo así, un lenguaje mágico, que es el lenguaje del don o el lenguaje de la ideología del don. ¿A qué me refiero? Es decir, cuando hablamos sobre el gusto o no por la lectura, solemos distinguir entre quienes han sido distinguidos con una suerte de, llamémoslo así, de don natural, de aquellos otros que aparentemente no lo han recibido. Utilizamos un lenguaje que trata de convertir lo que es un asunto meramente social en un asunto aparentemente natural, como si no cupiera hacer nada por corregir o modificar lo que la naturaleza no da. ¿A qué me estoy refiriendo? No hace falta que insista mucho en recordaros que en nuestro lenguaje, en español, en castellano, en el lenguaje popular, está lleno de fórmulas mágicas para denotar nuestras supuestas diferencias de origen. Todos sabemos eso de lo que la naturaleza no lo da, Salamanca no lo presta, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que si no hemos sido agraciados arbitraria y naturalmente por la mano invisible del destino, no habrá institución ninguna, ni siquiera la Universidad de Salamanca, que sea capaz ni de remediarlo ni de revertirlo, ¿no? Bueno, eso es lo que creemos, pero no.
La lectura no es un don arbitrario, no es una capacidad o una competencia voluble que se reparte de manera inconsistente. Todo se basa en hacer pasar por supuestamente natural lo que no es sino una estrategia de segregación social. Se estima que en las aulas de la Comunidad de Madrid, me refiero solamente a nuestra comunidad autónoma ahora mismo, en los colegios de la Comunidad de Madrid hay unas 150 nacionalidades que representan 150 lenguas, 150 tradiciones culturales, orales, literarias, etcétera, etcétera. 150. Esa proliferación de cuentos, de leyendas y de experiencias vitales apenas tienen trasunto en los libros de texto, en los anaqueles de las bibliotecas escolares, en las listas de lecturas obligatorias o recomendadas. Apenas tienen reflejo. Parece difícil que muchos puedan compartir el aprecio o tengan la motivación para leer algunas de las obras que hemos mencionado, la Celestina, el Quijote, los poemas de Quevedo. Es muy difícil, ¿no?, que a edades tempranas, cuando no existe la más mínima vinculación cultural, la más mínima cercanía o la más mínima pequeña afectación, puedan leer esa clase de cosas. Y en realidad, esto vale no solamente para las 149 culturas que no comparten el canon occidental, sino también para los jóvenes nacidos en nuestro país, y aquí por eso disentía de lo que comentaba antes Paulo, ¿no? Vale también para los jóvenes nacidos en nuestro país que no encuentran vínculo o ligadura alguna con un canon establecido por lectores letrados, como nosotros, que se rigen solamente por jerarquías históricamente cambiantes y arbitrarias. No es que las obras que he mencionado, la Celestina, lo que sea, ¿no?, el Quijote, nos da lo mismo, ¿no? No es que las obras mencionadas no merezcan todo el respeto y toda la atención de un lector bien formado. Claro que no, no se trata de eso. Y no es que no debamos aspirar a que todos lleguemos alguna vez o en algún momento a subir a lo alto de esa montaña mágica. Claro, por supuesto que debemos aspirar. Lo que afirmo es que para que el gusto y la predisposición por la lectura prosperen, no podemos limitarla a una consulta, digamos así, reverencial de un canon arbitrario, concebido precisamente por quienes, como nosotros, vivimos de la construcción y el mantenimiento de ese mismo canon. Claro. Personas que estamos por completo ajenas, muchos de nosotros, y aunque yo me dedique a la educación, ajenas a lo que sucede en las aulas y a lo que los jóvenes potencialmente lectores necesitarían. La lectura, y aquí sí que ya difiero radicalmente de la mayoría, no es un placer, aunque pueda llegar a serlo. Pero no es un placer inicial, no. La lectura no es un placer, al menos no automáticamente. No existe nada parecido a una categoría, y disculpad que entre por aquí, por la vía filosófica, no existe nada parecido a una categoría estética trascendental, que como imaginaba Kant nos exigiría a todos percibir y reconocer la condición irrebatible de lo bello y lo bueno. Eso no existe, es falso. Nada más lejos de la realidad. Las estadísticas internacionales, y aquí me refiero a ellas, demuestran todo lo contrario. Por eso me doctoré en sociología, para poder discutir de esta manera. A la pregunta de me gusta, y es aquí donde antes hablaba justamente de eso, a la pregunta, y no me voy a detener demasiado en los detalles, pero podéis encontrar ahí toda la información. A la pregunta de me gusta o no me gusta leer, o si la lectura es o no aburrida, los y las jóvenes respondieron de una manera, en 30 países, a lo largo de muchos años, respondieron de una manera que podría parecer aparentemente obvia, que es quienes procedían de familias sin títulos escolares o capital cultural o carecían de capital cultural, reconocían no tener ningún interés por la lectura. Y al contrario, quienes habían disfrutado de un entorno cultural rico, en forma de bibliotecas lecturales, de lectura en el domicilio en voz alta con las familias, con los padres, de visita a teatros, museos, cines, etcétera, etcétera, se manifestaban como asiduos lectores. Claro. Yo os invito a que leáis las memorias de Jean-Paul Sartre, Las palabras, ¿no? Porque no es un testimonio sociológico, sino personal, pero cuenta cómo un niño crecido en un entorno familiar con una biblioteca de sus abuelos, para él ese era el mundo mucho más real que le determinó en el resto de su vida, ¿no? Leed las palabras. La lectura, por tanto, en sí misma puede ser una práctica tan ajena, extraña y fastidiosa como pueda serlo para cualquiera de nosotros, y hablo en este caso por mí, hablo por mí, pero como ver un partido de fútbol o escuchar un concierto de reggaetón, exactamente igual. Cada uno tiene sus filas y sus fobias, ¿no? Los placeres se cultivan, es decir, se siembran para que germinen, pero cuando el suelo no está bien abonado, y ese es el problema fundamental,
es difícil que broten y prosperen, es decir, no puede germinar la emoción de ninguna manera. Las campañas de lectura, y aquí voy al siguiente, solamente sirven a los que ya leen, pero no sirven para nada más, en líneas generales. ¿Y por qué creo esto? Las campañas de fomento de la lectura son efectivas o creen que son efectivas cuando apelan a la accesibilidad de los recursos bibliográficos, al aparente incremento de nuestra inteligencia, como podría ser este, ¿no? O sea, aquí parece que eres una inteligencia menguante cuando no estás leyendo, ¿no? O sea, lo hacen al contrario. O también cuando apelan al refinamiento de nuestras capacidades estéticas, al desarrollo de alguna de las competencias relacionadas con la empatía, a cualquier otra cosa que parezca que nos ensalza de alguna manera o nos purifica. Pero las cosas, una vez más, desafortunadamente, no funcionan así. Porque si la disposición por la lectura no se ha desarrollado de manera conveniente, como os decía ya antes, en el entorno familiar, porque el entorno familiar no ha podido favorecer, o porque la escuela ha promovido la ideología del don y ha ordenado las lecturas según la hoja de ruta del canon normal, occidental, no habrá campaña que pueda persuadir a quien no está convencido previamente de las bondades de la lectura. Y al contrario, reforzará en sus convicciones y en su anhelo de distinción a quienes se creen, como muchos de nosotros, ungidos por una especie del extraño don de la lectura, ¿no? Bueno, más cosas. Leer no es solo leer. ¿A qué me refiero con esto? Y esto tiene que ver quizá más con lo que comentaba Maribel antes, ¿no? A menudo se ha tratado la lectura como si fuera un mero ejercicio de recepción o de repetición, no de producción o de creación. Porque durante mucho tiempo, al menos en mi experiencia como alumno en los años 60 y 70, ¿no? Y después como profesor y como formador de profesores, se concibe o se concebía la lectura como una práctica unidimensional centrada fundamentalmente en la repetición, en la reiteración o en la reproducción. Pero limitar la lectura a un ejercicio de, digamos así, de reverberación o de imitación es olvidar que no aprendemos nada, y en esto sí que estoy de acuerdo con Paulo también, que no aprendemos nada a no ser que nos impliquemos activamente en lo que debamos aprender y que para que eso ocurra es necesario recurrir al reverso de la lectura, es decir, a la escritura. Decía Paulo Freire, y si tuviese que dejar algo de testimonio de mi presencia o de mi paso por aquí esta mañana, es que leáis a Paulo Freire o que regreséis a su lectura, porque él decía que leer no es descifrar ni repetir de manera cansina babe, vivo, bu. Y lo decía así. Leer no es eso, sino que leer es comprender y aspirar a recrear el mundo. En inglés utilizaba un juego de palabras, que es el que veis aquí en la portada, en la cubierta de este libro, ¿no? Utilizaba un juego de palabras que no es fácilmente transponible al español, que decía que lo que debíamos hacer era reading, mi inglés es el que es, disculpadme, decía reading the world, que es algo así como leer el mundo, leer la palabra, porque leer el mundo siempre precede a la lectura de la palabra y la lectura de la palabra debe implicar continuamente la aspiración a releer y a reescribir y a modificar el mundo, ¿no? Eso es lo que nos invitaba a hacer cuando hacíamos Por tanto, la lectura no es ni debe ser, por tanto, una actividad de mera contemplación indolente o de recreo simplemente. Tiene que ser otra cosa, tiene que ser una aspiración, y aquí también se coincide con Pablo, de transformación, de profunda transformación. La lectura analógica y digital no son prácticas contrapuestas. Los que somos nativos tipográficos, se habla mucho de los nativos digitales y poco de los tipográficos, pero aquí hay una buena representación de nativos tipográficos. Los que nacimos, por tanto, antes de la difusión popular de los que somos nativos tipográficos, los que nacimos en eso, en la era en que los ordenadores o los dispositivos digitales no se habían masificado, ¿no? Antes de la revolución digital, seguimos pensando que la lectura es una sola cosa y que lo demás son, en todo caso, pues digamos así, sucedáneos, ¿no? O algo parecido a un sucedáneo. Pero parece que no caemos en la cuenta de que por aquí ha pasado Roger Chartier. Yo tuve la suerte de estar en una presentación donde éramos 4, con el máximo sabio de la historia de la lectura, éramos 4 en la casa del lector y le tuvimos para nosotros. Pues sabéis que él siempre ha denominado como textualidades, le llama así textualidades, a las maneras históricamente situadas de seguir el hilo de una historia, ¿no? La textualidad que representa un libro es en general, y todos lo sabemos bien, ¿no? La de la sucesión de oraciones y párrafos que están concatenados, que van acrecentando de manera lineal su complejidad y que obligan al lector a prestar una atención, y aquí está la diferencia, una atención
exclusiva y concentrada en su desarrollo, si es que quiere, claro, entender algo de lo que está sucediendo. Y veremos que esta capacidad pues, de demanda a la atención del lector es una de las principales características de esa tipología de textualidad. Chartier ha hablado muchas veces de cómo esa textualidad acumulativa y progresiva de los libros se encarna materialmente en un objeto, de los objetos que tenemos aquí, de nuestros libros, ¿no?, en un objeto en el que podemos ubicar topográfica y espacialmente una historia. Y él le da mucha importancia a eso, ¿no?, como topográfica y espacialmente podamos dar continuidad a la lectura. Pero si es cierto, si eso es cierto, si los libros producen una textualidad propia, no los menos que otras tecnologías pueden generar textualidades diferentes. Claro, textualidades que son, digamos, divergentes, que están compuestas en forma de meandros, de sinuosidades, de laberintos, todos ellos no lineales a partir de la vinculación o de la oposición de textos, imágenes, sonidos, infografías o de cualquier otro elemento que el compositor tenga a mano. Si eso está sucediendo, y eso no va a dejar de proliferar de ninguna de las maneras, algo tendremos que hacer, digo yo, ¿no? Porque la dieta mediática de nuestros jóvenes ha variado radicalmente respecto a la nuestra. Y por último, en esta síntesis acelerada que estoy intentando hacer, no existe una sola alfabetización. Y conectando con lo anterior, y aunque la lectoescritura nos haya convertido literalmente en lo que somos lo que somos porque leemos, efectivamente, hay otras alfabetizaciones igualmente importantes que resultan acuciantes en un mundo tan complejo como el que vivimos. Partamos de la base que la lectura es fundamental, como fundamento de nuestra identidad, de nuestra manera de orientarnos, de convivir, de comportarnos, pero eso no quita para que reconozcamos que a día de hoy es insuficiente ante la complejidad a la que nos enfrentamos. Este es el resumen de las 10 tesis y aquí voy a pasar a comentaros que este libro, Lectocracia, que fue el penúltimo que publiqué, efectivamente hay una sección casi al final del libro de que son 25 ideas que pueden fundamentar, pero de luego 25 ideas en los minutos que me quedan no voy a llegar. Por tanto, me vais a permitir que me ciña a 10 ideas también sacadas de este texto sobre cómo fundamentar una idea de lectocracia. Pero antes, claro, habría que definir qué es una lectocracia o qué quise yo decir cuando hablaba de lectocracia. En este caso, curiosamente, es la etimología la que viene en nuestra ayuda, porque leer, etimológicamente, originalmente, significa saber escoger. Es tan sencillo como eso, ¿eh? Elegir, seleccionar, disponer del criterio necesario para distinguir qué nos conviene, o desarrollar, dicho de otra manera, el juicio autónomo para no dejarnos arrastrar por las opiniones o los lugares comunes. Eso es leer. Alguna otra etimología muy divertida, que está recogida en este libro, lo equipara incluso a levar, decías literalmente así, levar las anclas, hacerse a la mar y encontrar la derrota más adecuada en medio incluso de la tormenta, si fuera preciso. Todo alude, si veis, en la etimología de la lectura, al fortalecimiento y a la maduración de la capacidad de discernir personalmente y, por extensión, a la capacidad de apreciar y valorar las diferencias de opinión. Aceptarlas, a rechazarlas, a convivir con la diferencia y a ser capaz de argumentar nuestra postura. Eso es leer, ni más ni menos. Para que todo eso ocurra es necesario al menos que hagamos 10 cosas, al menos. Y una vez más voy a resumir. En una reciente encuesta en Alemania, que no he traído aquí, pero que podéis creerme que estaba en el semanario Die Zeit, que es el más importante de Alemania, hace una semana, en la primera del Zeit, ni más ni menos aparecía un artículo de varias páginas sobre lo que ellos llamaban algo así como el deterioro de la lectura, le dedicaban a eso, Zeit, ni más ni menos. En una reciente encuesta decían lo siguiente, y aquí hay 2 artículos de 2 revistas norteamericanas, ¿no?, que ha decrecido radicalmente nuestra capacidad de atención y de concentración. Punto número 1. Que cada vez nos interesan menos los libros y la lectura. Que cada vez leemos menos, con menos intensidad y frecuencia. Que aquello que leemos lo hacemos en diversos dispositivos, que a su vez debilita nuestra capacidad de seguir un argumento complejo. Y disculpad también la proliferación aquí, pero ya os digo, yo os la comparto para que la podáis ver, se han comprobado otros efectos igualmente preocupantes. Porque esto no ocurre solamente en aquellos que no son lectores, sino en los que han sido lectores o potencialmente deberían serlo. ¿A qué me refiero? Que los alumnos de las universidades de élite son cada vez menos capaces de seguir argumentos complejos en la lectura de libros largos. Que el uso de las herramientas basadas en la inteligencia artificial, y este es el artículo
escrito por ingenieros de Microsoft, nada sospechosos de no creer en el funcionamiento de la inteligencia artificial, en uno de los artículos que aparecen ahí, el uso de herramientas basadas en la inteligencia artificial hace que descienda nuestra capacidad crítica porque confiamos excesivamente en lo que nos brinda o lo que nos da. Que el abandono temporal del uso de los dispositivos digitales mejora nuestros índices de atención y de bienestar. Que la lectura en libros impresos, y esto se aludía también antes en la exposición, al menos de textos de ensayo o informativos, parece mejorar los índices de comprensión y desarrollo de pensamiento propio y crítico. Por eso necesitamos leer. Si una lectocracia, que es lo que he intentado definir previamente, ¿no?, es, como reclamaba hace un momento, una sociedad de lectores, utópicamente, ¿no?, que gracias a esa práctica desarrollan la capacidad de investigar, de contrastar juicios e informaciones, ¿no?, de escuchar alternativas y de pronunciarse al respecto, yo no veo, no concibo, cómo podríamos fundamentar la aspiración a convivir y a prosperar en una sociedad democrática sin que desarrollemos la capacidad de lectura. No veo de qué otra manera podríamos hacerlo. Promover la lectura pasa por fomentar la equidad. ¿Qué significa esto? Existe una diferencia, y me he referido a ello de manera reiterada, lo sé, una diferencia estadísticamente persistente entre lectores y no lectores en función de sus orígenes y el capital educativo y cultural que han heredado. Solamente un esfuerzo coordinado y sistemático por promover la equidad educativa en las escuelas podría dar como resultado una predisposición diferente respecto a la lectura. Fijaos que en los últimos 15 años, y esto lo dice en el informe de la UNESCO, está la guía para asegurar la inclusión y la equidad, se han registrado procesos significativos a nivel mundial en la ampliación del acceso a la educación, especialmente en el nivel primario. Pero, sin embargo, según las cifras de la UNESCO, unos 260-70 millones de niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 17 años no asisten actualmente a la escuela. Y las proyecciones indican que 25 millones de estos niños nunca pondrán un pie en el aula. Existen, además, importantes disparidades de géneros, porque las más afectadas, como siempre, son las niñas, claro. En comparación con los niños más ricos, las probabilidades de que los niños más pobres no asistan a la escuela son 4 veces mayores. Y las probabilidades de que no completen la educación primaria son 5 veces mayores. Si bien la situación es más grave en los países en desarrollo, obviamente las desigualdades son cada vez mayores también en muchos países ricos, incluido el nuestro, debido a muchas razones que no voy a entrar porque no me da tiempo. En estas condiciones, si queremos garantizar una verdadera, global y equitativa alfabetización, tendremos que hacer un esfuerzo que tenga muy en cuenta esas diferencias de origen. Promover la lectura, y esto normalmente no se menciona, y es extraordinariamente importante, promover la lectura pasa por trabajar con el entorno del potencial lector, por trabajar con las familias de los más desfavorecidos, con la intención de modificar su percepción respecto a las expectativas sobre el futuro de sus hijos. Sucede, como ya he intentado transmitir y explicar, que a veces los peores enemigos de sus hijos son los mismos padres. Fijaos, porque ejercen un rol limitador desde su más tierna infancia al hacer coincidir sus expectativas con los límites de sus condiciones económicas y culturales. Solamente mediante la modificación de esas expectativas, mediante un trabajo sistemático de mentores que acompañan a las familias, y hay muchas experiencias a este respecto en varios países, pueden transformarse las perspectivas, su capacidad de proporcionar apoyo a sus hijos y sus estrategias de inversión en educación a medio y largo plazo. Solamente de esta manera podemos obtener resultados positivos en los índices de lectura. Aprendemos, y esto coincido también con Pablo, cuando podemos o cuando nos permiten implicarnos activamente en el proceso de aprendizaje, cuando nos resulta significativo aquello que debamos aprender, cuando nos resuena de alguna manera. No es que los cánones sean malos ni buenos en sí mismos, lo que son es insuficientes, son parciales, son excluyentes. Si queremos promover la lectura, promover zonas cercanas de desarrollo a las que apelamos continuamente, hay que estimular la proliferación de las experiencias y hay que promover su apropiación. Por poner un buen ejemplo, en el proyecto que os muestro, el del proyecto de las bibliotecas de las muchas historias o de las muchas narraciones, como queráis traducirlo, de lo que se trataba, este se hizo en Boston, en Estados Unidos, de lo que se trataba era precisamente de incorporar al acervo de las bibliotecas las historias, las narraciones, las tradiciones y las lenguas de los alumnos que no estaban representados en una biblioteca donde, claro, solamente había historias occidentales.
Y si tenemos 150 nacionalidades en nuestras escuelas, no hace falta que os diga que esto deberíamos repetirlo. Es imprescindible dar cabida a las voces y la memoria de las personas y de las comunidades que no forman parte de nuestro canon. Y la lectura, sí, claro que la lectura se puede convertir en un placer. Se puede llegar a convertir. El placer que puede deparar la lectura, y todos lo sabemos, es sin duda uno de los más sublimes que pueda experimentar seguramente un ser humano. Al menos, pues eso, así lo creemos quienes lo disfrutamos. Pero si esperamos a compartirlo y a universalizarlo, en alguna medida al menos, hay que dar pasos bien pautados para que se pueda alcanzar. El primero de ellos es alcanzar la fluidez suficiente, algo tan básico como eso, alcanzar la fluidez suficiente. Y aquí los métodos del aprendizaje fonético parecen los más adecuados. Quienes os dedicáis a la enseñanza de la lectura probablemente compartáis este punto de vista. Es más, de acuerdo con la investigación, la toma de conciencia fonética, mediante la utilización de métodos de enseñanza que estén diseñados para ese fin, favorece particularmente a los niños de entornos sociales desfavorecidos. Sirve a todos, pero muy en particular a los chicos y a las chicas con padres sin estudios o con estudios elementales, quizá porque en sus entornos familiares, como sabemos, la transmisión oral de vocabulario es mucho menor. Siguiendo esta pauta de enseñanza, digamos, escalonada, que parte del despertar de la conciencia fonética hasta llegar a la mejora de la comprensión lectora, es necesario seguir un método de enseñanza bien pautado y progresivo, como propone, bueno, aquí os pongo un ejemplo, hay muchos otros. Este se llama la Casa de la Lectura, que lo podéis encontrar en la Education Endowment Foundation, que quizá lo conozcáis, que va de las competencias básicas, es decir, la conciencia fonológica, la distinción de los grafemas, la gramática, la sintaxis, el vocabulario, hasta la comprensión final. Por tanto, no hay placer posible sin fluidez y sin comprensión, simplemente. Si sumamos los factores que he ido enumerando, caeremos fácilmente en la cuenta de que no basta con una intervención unilateral o parcial para fomentar la lectura. Es preciso hacerlo en varios frentes de manera simultánea. Primero, fomentar la fluidez, como queda dicho hace un momento, trabajar con las familias para modificar sus expectativas, lo que normalmente no se hace, promover una educación equitativa e incluyente en las aulas, suscitar la ampliación del canon mediante la agregación de diversidad en nuestras bibliotecas y promover la apropiación, la reinterpretación o la resignificación de todas las obras. Es decir, que los alumnos se apropien realmente de ellas y que les resuenen de alguna manera y que sean capaces de regenerarlas o de rehacerlas. Todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Pero lo que casi siempre se ignora, porque puede parecer ajeno o puede parecer excesivo o fuera de lugar, es que si no eliminamos las principales barreras del aprendizaje, que suelen ser barreras materiales, que es lo que refleja en este artículo, no conseguiremos nunca alcanzar el objetivo que nos hemos planteado. Y voy acercándome al final. Leer es escribir. Si de algo nos advierte la historia de la lectura, y sé que me voy a pasar un par de minutos, discúlpame, Luis, si de algo nos advierte la historia de la lectura es de que no conviene acatar de manera resignada el sentido de lo que nos imponen leer, que es preciso resignificarlo, reescribirlo, ¿no? Porque nada mejor que para aprender a leer con criterio, con discernimiento, ponderando de manera juiciosa las razones de los demás, no hay mejor manera que escribir. Porque escribir, como decía Paulo Freire, ¿no?, más allá de la recreación de los lugares comunes y de las evidencias más o menos manidas que nos da el lenguaje corriente, escribir nos exige siempre el esfuerzo de analizar los argumentos y las razones de los demás, el origen de sus puntos de vista. Nos exige reconstruir el espacio de todas las voces más o menos disonantes. Nos exige reconstruir la historia misma del espacio en el que se desenvuelve la vida y el trabajo de los demás, ¿no? Escribir siempre conlleva indagar, investigar, mil cosas, ¿no? Disculpadme que vaya demasiado deprisa, pero no quiero pasarme demasiado, ¿no? Cito un párrafo textual de Lectocracia, ¿no? Escribir para leer, escribir para comprender y articular mejor lo que leemos, escribir para pensar, escribir para transformar lo que pensamos, escribir para transformar nuestra relación con nosotros mismos y con lo que nos rodea. La nueva ecología de los medios, la proliferación de posibles textualidades, a las que me refería al inicio, y las nuevas culturas de la colaboración que se desarrollan a su alrededor, nos exigen nuevas y distintas alfabetizaciones y nuevas competencias transmedia. La escuela debe prepararse, claro, para desarrollar todas aquellas nuevas competencias que demandan los nuevos medios, trabajando de manera simultánea y diferenciada
las textualidades y las competencias tradicionales. Y por último, ya termino, seguramente sea cierto y necesario que nuestra aspiración deba ser la de convertirnos en polímatas, en personas con amplios conocimientos y con competencias en las más diversas ramas del saber científico y humanístico, porque ya no cabe otra manera de habitar el mundo o de entender su incrementada, ¿no?, complejidad que hacerlo así. Necesitamos polialfabetizarnos, ¿no?, disponer de alfabetizaciones múltiples. Y esas alfabetizaciones múltiples al menos conviven al día de hoy 6 lenguajes distintos, ¿no? El lenguaje de la vida, termino ya, perdonadme, el lenguaje de la vida, codificado en nuestro ADN, que nos desvela un poco lo que son los arcanos de la existencia, el lenguaje gráfico, que sintetiza visualmente la información y nos permite comprender la complejidad de determinados patrones de información, el lenguaje de la computación y la programación, que nos permite no solamente entender, sino intervenir en la configuración digital de nuestro entorno, el lenguaje del Big Data o de las grandes interpretaciones estadísticas, ¿no?, de los grandes números que nos permiten desvelar patrones y modos de comportamiento, el lenguaje de la naturaleza, que en Occidente pues sabemos que hemos desoído de manera sistemática, y por último el lenguaje escrito y los lenguajes transmedia, que como hemos venido hablando esta mañana y también pues puso Maribel, son tan necesarios ahora como hace 5.000 años. Y estas son las 10 ideas para fomentar esa posibilidad. Si es que os quedasen ganas, que lo dudo, de continuar esta conversación de alguna manera, estos son los últimos 4 libros que he publicado. En todos ellos hay, sobre todo en los 2 de La furia de la lectura y Lectocracia, dedicados a la lectura, pero también en el último y en el primero de esta serie, podéis encontrar pues, un debate en torno a la génesis histórica, pero también neurológica, educativa, de todo lo que estamos discutiendo. Y muchísimas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Joaquín.